Son esas creencias limitantes, mandatos familiares, miedos heredados que como fuerzas silenciosas te condicionan, te frenan y te alejan de la vida deseada. Qué alegórico lo del hilo invisible, qué buena manera de explicar Manuel, lo que son las ataduras. ¿Cómo estás? ¿No? Muy buenas noches. Manu, querido. ¿Cómo están? Qué risueño que es. Qué placer estar acá. Qué lindo. Bueno, así como lo dijiste, la verdad que muchas personas tienen muy claro lo que quieren. La pareja, el dinero, la familia, este proyecto, y de repente ponen toda la energía para poder lograrlo y no lo logran. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mira, yo soy un fan de analizar la conducta humana. Y en este tiempo he descubierto cómo muchas veces nos atan y nos atrapan ciertos hilos que nosotros no decidimos tenerlos, pero simplemente los tenemos. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de la repetición. ¿Viste cuando de repente decís, che, yo quiero enamorarme, pero ¿sabés qué pasa? No funciona. Viene bien la cosa y de repente se quiebra. O mi economía se quiebra. No puedo tener la vida que tanto Patrones deseo. que uno va repitiendo. Patrones que uno va repitiendo. Y que también tal vez repiten, viene de atrás, ¿no? Total. Mirá, son transgeneracionales. No todo lo que ¿Te nos... puedo poner un pequeño ejemplo que descubrí el otro día? El tema de Harry, bueno, vamos a la corona británica, claro. ¿no? Harry, el hijo del príncipe, el príncipe Harry, el hijo del rey de Inglaterra. ¿Dándole agua a la nena? No, bueno, se enamora de una mujer de Estados Unidos, de una norteamericana, es el rebelde de la familia y se va a Estados Unidos. ¿Qué pasó con el tío? Que es el tío de la, o sea, sería el tío de la reina Isabel, Eduardo. Abdica porque se enamoró de una norteamericana, era el rebelde de la familia y se va a vivir afuera, se va a vivir a París. Claro. Fíjate esto, ¿no? La historia se repite. La historia se repite transgeneracionalmente. Transgeneracionalmente. No nacemos inocuos. Total. No. Mira, yo siempre digo, la libertad, viste que a veces dicen, che, pero cuando uno es bebé es libre. No, no es libre. Nosotros ya nacemos presos de creencias, de mandatos, de toda una historia familiar, de secretos, de mentiras, ¿no? Y la libertad es algo que se conquista en el ser adulto. Es decir, que el ser adulto no es simplemente ganar años. El ser adulto es conquistar esa libertad, abrazar. O sea, no es solo viva la libertad, carajo. No, pero es abrazar la culpa que a mí me genera despedirme de mi linaje. Manu, todos tenemos creencias limitantes, todos los seres humanos, todos. Ontológicamente, por el hecho de ser ontológicamente seres todos humanos. Tenemos creencias, ¿sabes por qué? Porque todos en algún punto, consciente o inconscientemente, sabemos cómo movernos porque esto es correcto o esto es incorrecto. Y eso nos limita. De hecho, cuando ya nos definimos, yo soy el profesional de recursos humanos, ya me estoy limitando, ya soy el periodista, ya me estoy estructurando. A ver, pero vamos a esto que nos interesa de por qué no podemos concretar determinadas cosas. Vos recién usaste una palabra que es linaje, ¿no? Yo sé lo que es porque me interesan esos temas, pero contale a la gente qué es el linaje. El linaje un poco lo que conté de The Crown, de la corona, ¿no? Así es. O sea, uno responde, claro. Cree que está muy condicionado con lo que pasó antes. Absolutamente. El linaje tiene que ver con todas esas memorias que venimos arrastrando de manera sanguínea de nuestra familia. Pero también se ha descubierto que no solamente somos el resultado de esas memorias de sangre, sino también de esas personas que han tenido algún vínculo importante en nuestra familia. De repente, alguien que abusó forma parte ahora entonces de tu sistema familiar. De repente, alguien que te rescató ahora forma parte de tu sistema. Y es muy importante que a esa persona o a esos personajes se los empiece a integrar y se les dé un lugar. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? ¿Cómo se integra a alguien que abusó? Qué pregunta, ¿no? Porque normalmente lo que se hace es integrar a los buenos, ¿no? A los buenos es muy fácil. Claro. Pero al que abusó, al que mintió, al que engañó, por lo general lo que hacemos es esto, es excluir. Y si hablamos de linaje, tiene que ver con nuestras raíces. Es como si nosotros nos quisiéramos cortar nuestras raíces y florecer, y proyectarnos hacia adelante. Yo alguna vez leí una teoría según la cual las situaciones traumáticas de una generación se transmiten por los genes a otros. ¿Eso está comprobado? Total. ¿Puede ser así? Está comprobado y también se puede revertir. Sí, uno lo puede revertir. ¿Cómo? A través de generar diferentes hábitos. A ver. Uno lo puede hacer a eso. Y esta es la clave. El integrar es la clave. Pero uno no sabe mirar con amor y con aceptación lo que fue difícil. Justamente. Abrazar el trauma. Abrazar el trauma. Bueno, hay en función de lo que te decía Daniel, investigaciones de nietos de gente que atravesó el holocausto con depresiones que son inexplicables por la vida que tienen. Y eso tiene que ver con lo que pasó con sus abuelos. No tanto con los padres, sino yo leí una investigación muy interesante. Lo heredan los nietos. Claro, y se puede hacer un trabajo
trabajo sistémicamente y vos sabés que cuando nosotros empezamos a trabajar en el campo se ve perfectamente por dónde viene el trauma. Uno lo mira, ve los movimientos y comienza a integrar y a hacer ciertas declaraciones y el cuerpo entero empieza a vibrar. ¿Por qué? Porque el trauma genera una vibración en el cuerpo comprimida que uno no ha liberado. Y cuando uno empieza a hacer ese tipo de trabajos, el trauma empieza a liberarse, empieza a dar hasta incluso sudoración, la persona se puede llegar a desmayar, pero es espectacular lo que sucede porque uno empieza a sentir paz. Sí, como dice Pilar, que es Pilar Sordo, es una querida amiga, psicóloga chilena, que fue quien escribió el prólogo del libro. Ah, mirá. Y ella dice, la felicidad tiene que ver con esto, con buscar el bienestar, la paz interior, sentirnos en calma. Y para poder sentirnos en calma realmente, tenemos que abrazar nuestras raíces, ¿sí? Aceptar todo tal como fue y tal como es. Pero sin embargo, muchas veces yo digo, nos paramos como en el niño arrogante y queremos que los padres sean de una manera distinta, que los hermanos se comporten diferente. Y entonces nos cuestan las relaciones. Si a mis hermanos yo no los puedo integrar y aceptar tal como son... Pero, por ejemplo, uno se lleva mal con un hermano, ¿no? Sí. O con un Una papá. cosa es la relación, otra cosa es el vínculo, ¿eh? Ok, uno no tiene un vínculo A ver, fluido. pero diferencia. Una cosa es la Interesante, relación, el vínculo otra es lo cosa energético. Ok. ¿Sí? Y la relación es el día a día. El día a día. Pero yo en mi Ok. día a día puede ser, imagínate que vos tenés un padre que te abusó. Sí. ¿no? Entonces, y decís, ¿cómo hago para mantener una relación? No, es difícil, entonces mantengo una distancia en esa relación. Pero el vínculo es, te reconozco igual en el lugar de padre. La mirada y te sistémica, honro. la mirada sistémica. Total. Y Ahora, cuando uno decide romper esa relación, Ujú. ¿sí? No el vínculo, porque el vínculo está. No se puede romper ¿no? el vínculo. ¿Eso va en desmedro de lo que es abrazar el trauma? Digo, mi elección es dejarte afuera de mi vida. ¿Eso me condiciona a mí, me limita en algún punto o eso me puede proporcionar libertad? El no querer hablar con mi papá, por ejemplo. Perfecto. El no querer hablar con tu papá en la medida de que tu papá te genere un daño. Si tu papá no te Ok. genera ningún daño, hay algo que vas a tener que revisar en tus conversaciones internas de por qué estás poniendo ese límite. Entiendo. Pero lo principal de todo es que puedas aceptar el lugar que cada uno ocupa. Porque no poder darle el lugar que cada uno ocupa en tu sistema te desordena a vos, para el destino que vos querés seguir, para la vida que tanto deseas. ¿Y qué pasa, Manuel, con los accidentes que se repiten en las familias? Por ejemplo, estoy pensando, o las tragedias, ¿no? Estoy pensando en los Kennedy. Sí. Mira, los accidentes que... Y los Kennedy que es una familia Sí, atravesada. atravesada por la Por las tragedia. tragedias. Cuando suceden ese tipo de tragedias es porque el Asesinatos. desorden es tan grande que el sistema está llamando al orden. Lo mismo que las enfermedades que aparecen de manera abrupta, ¿no? El sistema está a través de esa persona llamando al orden. Cuando hablas de Y uno- sistema, ¿de qué sistema estás hablando? el sistema es la familia, el linaje. ¿Sí? Tengo que mirar qué de mi linaje, qué de mi sistema familiar yo no logré integrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy rechazando? ¿Qué es lo que estoy excluyendo? Pero Porque de pará, repente... Manuel, pará. La mayoría de las familias hoy, por lo menos en Buenos Aires, son ensambladas. Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso? También. Eso forma un nuevo sistema. Son sistemas ensamblados y se tiene que integrar absolutamente todo. Y en este caso los adultos son responsables de que ahora los tuyos y los míos también son hermanos y comparten ahora este espacio, ¿no? Este sistema nuevo que es familiar. Entiendo que, a ver, un desorden en el sistema sería cuando los hijos hacen de padres, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? eso es muy normal. Imagínate, yo de pequeño, yo a mis 9 años falleció mi papá. Y la tendencia mía era querer ir a acostarme con mi madre, a ocupar ese lugar. Yo la veía a mi madre destrozada y decía, pero yo quiero ir a contenerla. Y ese movimiento, esa pulsión, es muy normal en cualquier persona, incluso en cualquiera de nosotros, ¿no? El niño con la madre y la niña con el padre. Querer consolar a tu mamá que quedó Absolutamente. viuda, Entonces, claro. si el adulto no está en su adulto y lo permite a esto, se desordena. El adulto viene a ser el niño y el niño se Interesante. convierte en el grande. ¿Y eso qué efecto genera, tanto Imagina- al adulto como al niño? Imagínate que el niño de repente no puede vivir su infancia, entonces tampoco va a saber vivir su adultez. Ahora, uno nunca sana del todo, ¿no? El discurrir de la vida y el transcurrir de la vida implica una sanación constante, ¿no? O sea, uno absolutamente. nunca llega al nirvana en la vida, digamos, Claro, sanación claro. total. Yo creo que el recorrido de la vida es Es transformar eso, todo lo claro, que duele en transformación. escuela de vida. Es constante esto. Cuando la gente me dice, ¿cómo hago para sanarlo? Yo te digo, la verdad que más que sanarlo lo vas a integrar, le vas a hacer lugar. Pero ¿sabes qué? El recorrido es eterno, porque a su vez la vida está atravesada por quiebres constantes. ¿Y qué son los quiebres? Son esas conversaciones internas que hacen que yo crea que cambió de dirección mi vida.
¿no? Entonces de repente acá ahora se vuelca el vaso y yo digo, uy, no puedo creer, se volcó el vaso. Si yo no tuviera esta capacidad de reflexionar de esta manera, no tendría quiebres en mi vida. Ahora, te hago la última, porque nos tenemos que ir a la tanda y te pido síntesis. El tema de los secretos familiares, es todo un tema, ¿no? ¿Qué Los pasa secretos. cuando hay un secreto muy, muy potente en la familia? Por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, el abuelo era un canalla, no sé, asesinó a alguien, supongamos, y eso o el bisabuelo, y eso se tapa. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto trae? Ok, hay algo muy interesante acá que lo que estás trayendo, ¿eh? El abuelo o la abuela, no lo vamos a... Por supuesto, sí, sí. Abuelo, abuela. Pero los secretos, cuando alguien miente o guarda algo como secreto, esa persona sabe por qué lo guarda como secreto. Hay veces que nosotros, desde el arrogante o el soberbio, queremos develar ese secreto y no tenemos la capacidad para poder sostener esa verdad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque podemos generar un desorden aún mayor. ¿Sí? La mirada sistémica no mira la moral. Yo sé que muchas de las cosas que nosotros podemos decir en Nada está relación a la bien, mirada nada está mal, las sistémica, cosas son. claro, podemos cosas decir, son. che, pero eso no puede ser, que le demos lugar al abusador, que entonces estemos cuidando al que mantuvo ese secreto, al que mintió. Ok, pero es la forma de mantener el Te orden. digo que viene a mi casa y se hace un festín, ¿eh? Olvidate. En la casa de todos, te digo. En la casa de todos. Bueno, Manuel, muchas gracias. Un placer. Manuel Colombo, Los Hilos Invisibles. Este es